Buenas tardes, soy Celina Saciaín y aquí nos encontramos para el inicio de este webinar respecto a la temática que nos convoca, que es Descubre los dones heredados de tus ancestros a través de tu carta natal. Bueno, esto puede generar ciertas interrogantes, ¿no? En relación este tema de los dones, eh, qué es, cómo lo podemos identificar, etcétera. Bueno, me gustaría, antes de comenzar de lleno en el tema, presentarme un poco para los que no me conocen, además de haber mencionado mi nombre. Tengo formación en psicología, en astrogenealogía, obviamente que en astrología también, además de ser consteladora familiar, entre otras formaciones. Eso es para que tengan ustedes un poco la idea en lo que es en relación al tema. Y a partir de haber justamente aunado o haber unido estas disciplinas, es sobre lo que se basa mi propuesta de trabajo. Bueno, vamos a avanzar en lo que nos importa del seminario de hoy. ¿Por qué elegí el tema de los dones heredados de los ancestros? Porque hay muchas situaciones en la vida en las que de pronto nosotros podemos sentirnos como que estamos trancados o no salimos adelante o no tenemos confianza en nosotros mismos. Y muchas veces esas situaciones, si bien pueden deberse a influencias ancestrales, es decir, de generaciones atrás, también es cierto de que esas influencias ocurren por determinado motivo. Y dentro de esas influencias siempre está también, diríamos, como un deseo no explícito de los ancestros de que a los sucesores, a los descendientes, pueda irles bien en la vida. Y ese es el deseo de todo ser humano, así no sea totalmente consciente. Pero en realidad eso existe, así como existe esa transmisión que va de generación en generación, también existe ese deseo implícito. ¿Qué es lo que a veces puede ocurrir? Que no podemos detectar exactamente cómo es que esas situaciones que pueden ser a veces difíciles de sobrellevar o falta de confianza personal, por ejemplo, pueden en realidad transformarse en algún tipo de don. Bueno, lo que tenemos que comprender en esta temática es que lo que es vivido por los ancestros y que de alguna manera no haya podido ser resuelto por parte de ellos es lo que se va a transmitir con más fuerza. Pero igualmente existe ese deseo subconsciente de que los descendientes puedan vivir la vida de la mejor forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos brinda la astrología para poder llegar a ello. Así entonces, vamos a explicar un poquito. No sé si de los participantes que están, si tienen conocimientos en lo que es la parte, diríamos, del estudio del árbol genealógico desde la perspectiva psicológica. Supongo que sí, porque por algo decidieron anotarse en este seminario. Vamos entonces primero a definir qué es un don, qué entendemos por un don. Porque esto nos recuerda como que el don es como algo
como algo especial que deberíamos tener, ¿no? Hay personas que creen que no poseen dones, así como hay otros individuos que verdaderamente saben que poseen algún tipo de don. ¿Qué significa? Bueno, etimológicamente la palabra don hace referencia como a un regalo o una dádiva o una cualidad, o también se puede entender como una habilidad o como un atributo. Entonces, siempre lo que es entendido como un don se considera como que es algo que sobresale de la personalidad común. Pero en realidad, los dones, que son cualidades que todos los seres humanos tenemos, forman parte de esa personalidad. Lo que ocurre es que no siempre esos dones son reconocidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder reconocer esos dones? ¿Cómo los vamos a reconocer? Y aquí es donde la astrología nos puede orientar, sobre todo la astrología que además está, diríamos, vinculada al árbol genealógico, lo que conocemos como astrogenealogía. ¿Cómo lo podemos reconocer? Bueno, primero que nada, tenemos que observar qué es lo que hay en nuestro mapa natal. Y una de las cosas más importantes a observar es lo que tiene que ver con el Sol. Cuando hablamos de Sol, nos estamos refiriendo al signo solar, es decir, el signo al cual nosotros pertenecemos. Y a partir de ahí es donde queremos empezar a iluminar, que es una de las cualidades del Sol, iluminar nuestra personalidad, y para que nuestra personalidad se ilumine, es necesario iluminar el pasado, es decir, el pasado familiar, porque nosotros provenimos de un pasado familiar. Y la carta astrogenealógica se lee como la historia de lo que ya pasó en mi sistema familiar. Entonces, ¿qué sería observar al Sol? Eso sería lo primero. Y para ello me gustaría hacer un poco un recorrido por los signos solares desde una perspectiva astrogenealógica. Los descendientes de un árbol genealógico tienen como función o como misión, de alguna manera, poder continuar con algo que les fue dado, pero continuar para que puedan encontrar su propio desarrollo, de manera que lo que les fue dado sirva como punto de partida, como plataforma de despegue, para que el individuo pueda autorrealizarse. Ahora bien, ¿qué significa ser de un determinado signo? Significa que el Sol, en el momento del nacimiento, estaba pasando por ese signo. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar por el primer signo del zodíaco. El signo de Aries, por ejemplo, es un signo asociado con el emprendimiento, con el individualismo, pero desde un punto de vista astrogenealógico, sabemos que Aries es un signo muy asociado a el guerrero, y de hecho hay una imagen arquetípica del guerrero que está muy vinculada al signo de Aries. Entonces Aries, por ejemplo, nos está trayendo memorias ancestrales en relación a quizás a la guerra, al haber tenido que luchar, al haber quedado solo, es decir, ancestros que tuvieron esas experiencias. Entonces, mi signo solar, que me trae esa memoria, ¿verdad? En este caso del signo de Aries, para que de alguna forma yo pueda tomar eso como plataforma de despegue, no significa que yo en la vida actual me tenga que estar peleando con todo el mundo, sino que eso que vivieron los ancestros, que tuvieron que pelear para subsistir, que tuvieron que luchar por sí mismos, luchar por su propia vida, tiene que ser un recurso
Entonces, ese es el don, es la habilidad que puede tener la persona, entonces, para emprender cosas en lo que le toca vivir en el momento presente. Y de esa manera también ir generando un futuro propio. Y esto es muy importante, entender que si bien la carta natal es la historia de lo que ya pasó, lo que importa es cómo me está incidiendo en el presente, en el aquí y ahora, esa historia, y qué estoy haciendo yo con esa historia en el momento presente para proyectarme hacia mi propio futuro. Entonces, quiere decir, en este caso, en el ejemplo de Aries, que esa lucha, esas situaciones quizás difíciles que vivieron nuestros ancestros, son un recurso para mí si pertenezco a ese signo, porque yo voy a tener la fortaleza para salir adelante en lo que sea en la vida. Entonces, esa es una manera de identificar, diríamos, un primer recurso, porque en realidad hay varios recursos, varios dones que podemos ir descubriendo. Pero para descubrir, obviamente, cuáles son todos esos dones, entonces se requiere hacer ya un estudio más profundo de lo que es la carta astrogenealógica. En el caso del signo de Tauro, porque voy a ir por cada signo, nos vamos a encontrar con que Tauro nos trae memorias relativas a, por ejemplo, a la hambruna, a la seguridad, también a lo que tiene que ver con, diríamos, con el poder asentarse. En la actualidad se asocia el signo de Tauro, por ejemplo, con uno de los significados que se le atribuye es el del dinero. Pero en realidad Tauro lo que busca es una seguridad. Y la primera seguridad es la del alimento, porque el alimento me va a permitir que yo continúe viviendo. Entonces, quiere decir que si tengo el Sol en el signo de Tauro, yo puedo entender como atributo, como don, la capacidad de producir, de generarme mi propio alimento. Entonces, mis ancestros ya pasaron situaciones en las que vivieron inseguridad. Ellos lucharon por ello, ellos tuvieron esas experiencias y de alguna manera a mí me llega de forma, diríamos, sintetizada esa información a nivel inconsciente y me prepara para que yo pueda en esta vida, en este presente, entonces, bueno, sentar bases de seguridad, ser proveedor, ser autoproveedor para poder subsistir y tener la capacidad de lograr esa seguridad material en esta vida. ¿Qué significa ser, por ejemplo, del signo de Géminis? Bueno, Géminis es un signo que se asocia con la comunicación, con los viajes cortos, con los estudios. Géminis nos va a traer desde un punto de vista ancestral temáticas vinculadas a los hermanos, a los vínculos de hermandad. Así yo, nativa del signo de Géminis, no tenga hermanos, estoy teniendo sobre mí las temáticas vividas por mi clan familiar en relación a los hermanos. ¿Y qué quiero decir con las temáticas? Bueno, ya pueden ser, por ejemplo, familias que hayan tenido muchos hijos y que los hermanos se hayan tenido que separar. O, por ejemplo, familias que hayan tenido mucha pérdida de hijos o hayan tenido abortos. O también, por ejemplo, pueden ser ancestros que tuvieron los estudios interrumpidos, que no pudieron. Entonces el nativo de Géminis va a tener como atributo la capacidad de poder desarrollar un pensamiento propio para poder estudiar, va a tener una inteligencia que le va a permitir poder estudiar y diríamos como que continuar eso que los ancestros no pudieron. Y también en ese poder de comunicación tiene la facilidad para poder establecer vínculos con los individuos del entorno. Porque ancestralmente, si pensamos por ejemplo que Géminis es un signo que ancestralmente justamente nos trae también temáticas con la hermandad,
Los hermanos son aquellos individuos que están en mi mismo nivel dentro del árbol genealógico, o sea, no están ni por encima ni por debajo, sino que son considerados los laterales, están en mi mismo espacio, en mi mismo territorio. Y evidentemente con quien yo estoy en un mismo territorio tengo que aprender a compartir y tengo que aprender a comunicarme, porque voy a tener que aprender a negociar con esos hermanos. Entonces, esas son cualidades, esos son atributos, es decir, la persona viene con esas cualidades, si es del signo de Géminis. Entonces, estos datos que yo estoy tomando, espero y deseo que ojalá que puedan servir un poco de reflexión para ustedes, para poder plantearse, bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces en mi sistema familiar? Que por ejemplo, yo soy nativo de tal signo, ¿verdad? Y cómo entonces le puedo empezar a dar al sentido que tiene cada signo zodiacal un lugar consciente en lo que es mi propia vida, para dirigirme hacia eso, es decir, hacia ese sol, para iluminar mi vida, para permitir entonces que yo pueda desarrollar esos dones, esas dádivas que son el producto de las vivencias de mis ancestros. Bien, ahora me voy a referir al signo de Cáncer. El signo de Cáncer es un signo vinculado estrechamente con los temas de la maternidad y la familia. Entonces, cuando hay un nativo del signo de Cáncer, significa que ancestralmente no hubo, digo entre comillas, no hubo madre. No porque no haya estado presente físicamente, sino que quizás aquellas mujeres que fueron madres tal vez no pudieron ejercer el rol de madre por diferentes circunstancias. Entonces, nace una persona con el signo de Cáncer porque el árbol genealógico de alguna manera está buscando un sucesor que pueda, digamos, equilibrar aquello que faltó en el árbol. Y en este caso habría estado faltando la maternidad o lo que requiere una madre, ¿no? Que sería no solo cuidar y alimentar al hijo, sino que cuidar, alimentar a la prole, al hogar, entonces, y la mantención de la familia. Entonces, como atributo, el nativo de Cáncer va a tener esa cualidad. Ahora, para mí es interesante señalar que los dones, las cualidades, uno las puede tener y puede no usarlas, puede no reconocerlas porque no saber que las tiene, y de hecho entonces quizás no las use. Entonces, los dones implican de alguna manera un compromiso del individuo con ese don. O sea, para que ese don, ese atributo, esa cualidad, esa habilidad, bueno, entonces pueda florecer, pueda permitir que el individuo incluso se autodesarrolle a través de ese don, de esa cualidad. Así que, en el caso que estaba mencionando recién del signo de Cáncer, la persona tiene la habilidad de ser un gran cuidador, de ser alguien que puede nutrir. Cuando estoy hablando de nutrir, nos podemos referir en cuanto al don como las diferentes formas de nutrir. Uno puede nutrir con alimento concreto, uno puede nutrir con la mente, y uno puede nutrir con la emoción y puede nutrir con el espíritu. Entonces, a través de esas formas de nutrición estamos cuidando. Entonces, hay una necesidad de cuidar, y el nativo de Cáncer va a tener esas herramientas que son como sus habilidades. Vamos al signo de Leo. Bueno, Leo es un signo que nos trae temáticas vinculadas, por ejemplo, al reconocimiento al hijo único también. Así la persona tenga hermanos, pero está teniendo sobre sí la influencia del hijo, de lo que pasó con el hijo único en el árbol genealógico, es decir, en las generaciones anteriores. Y también obviamente con el reconocimiento. Entonces quiere decir que
en el clan familiar hubieron ancestros que no fueron reconocidos y pudieron no haber sido reconocidos también por diferentes circunstancias, ya sea porque quizás no fueron reconocidos porque a lo mejor eran hijos de diferente padre o de diferente madre, o no fueron reconocidos porque, bueno, pudieron haberse alejado de la familia, o que la misma familia los haya alejado y se dejó de hablar de ellos, y entonces cuando se deja de hablar de un ancestro, cuando se deja de tenerlo presente, o una integrante de la familia, no necesariamente tuvo que haber sido ancestro, entonces se entiende desde esta perspectiva que hay una falta de reconocimiento. Entonces el nativo de Leo viene con unas grandes cualidades de individualidad, de creatividad, justamente para poder realizar cosas que sean vistas por los demás y de esa manera poder ser reconocidos. Entonces esos son los atributos. Por eso Leo es uno de los signos muy, muy vinculados a la creatividad, por ejemplo. También son signos que tienen, diríamos, traen del sistema familiar de generaciones anteriores temáticas vinculadas al padre. Entonces tienen una capacidad, una cualidad paternal de protección. Es una protección diferente, por ejemplo, de la protección que hace Cáncer. Entonces son individuos, por ejemplo, que trasuntan seguridad y confianza a los demás, y esas son sus cualidades. Lo que luego, por supuesto, está el compromiso de cada persona de cómo va a hacer con esos atributos para que luzcan y para sacarles el mayor provecho. Ahora continúo con el signo de Virgo. Bueno, Virgo es un signo muy, muy vinculado con el servicio, con la ayuda a los demás y también con la capacidad de cuidado. Un cuidado también diferente de los dos signos anteriores. Es común que las personas de Virgo, por ejemplo, tengan en su sistema familiar, cuando digo su sistema me estoy refiriendo a las generaciones anteriores, ¿sí? El hecho de haber tenido que cuidar a algún enfermo, por ejemplo, haberse hecho cargo, y de ahí que Virgo desarrolla, tiene como esas habilidades de gestionar todo lo necesario para el mantenimiento de una vida saludable. Y además de, obviamente, estar vinculados al tema salud. Cuando digo gestionar todo lo necesario, me refiero a la higiene, al confort, a la alimentación, a las actividades rutinarias, las del día a día, que nos permiten mantener la vida, como puede ser también, bueno, el hacer el ejercicio, mantener el lugar aseado, tener esa alimentación saludable, tener un vínculo con la comunidad en el cual siempre está presto a dar una ayuda, y esas son sus grandes cualidades o sus grandes dones. Vamos a pasar al signo de Libra. Bueno, el signo de Libra es un signo que trae también como transmisión transgeneracional asuntos vinculados a las parejas y a las relaciones. Eso quiere decir que en el árbol genealógico quizás haya habido dificultades con las parejas, con los matrimonios, con las parejas en sí y con todas las relaciones. Entonces el nativo de Libra, que se dice por lo general que es una persona armoniosa, no le gusta discutir, que busca el equilibrio, bueno, son personas que pueden ser muy buenos diplomáticos, por ejemplo, que en donde es necesario negociar o mantener un ambiente armonioso, tienen esas aptitudes y que pueden llegar a desarrollarlas mucho más. Libra es el que va a decir la palabra justa en el momento preciso, tiene la capacidad de captar justamente cualquier
cualquier tensión o cualquier desarmonía que pueda haber en una situación y saber si es el momento de intervenir o no. Entonces, eso que lo puede hacer muy bien es producto de esas vivencias y esos aprendizajes que realizaron los ancestros. Entonces la persona puede decidir, obviamente, si los quiere potenciar o no. Vamos a pasar al signo de Escorpio. ¿Qué ocurre con Escorpio? Bueno, el signo de Escorpio, que está asociado con los secretos familiares, con situaciones de emociones intensas y profundas que no pudieron ser canalizadas abiertamente, temas vinculados también con el poder. Entonces, quiere decir que el individuo de Escorpio es elegido por el árbol genealógico para poder, entonces, diríamos como que sostener esos secretos y descubrirlos. Pero ¿cuáles podrían ser los atributos? Y bueno, los atributos es que la persona tiene una gran capacidad de autodominio, pueden ser reservadas, pueden guardar un secreto, por tanto, eso los hace muy confiables. También Escorpio es un signo asociado con las situaciones extremas de la vida, por lo cual estas personas, los nativos de Escorpio, entonces están preparados para hacer frente a esas situaciones más difíciles de vida. Incluso hay, por ejemplo, hay muchos médicos que son del signo de Escorpio, porque Escorpio también está asociado con la cirugía. Entonces no cualquiera puede, por ejemplo, cortar a otro ser humano, ¿verdad? Entonces, esas son esas habilidades, la capacidad de enfrentarse igual a las situaciones más duras, la capacidad también de comprensión de lo que es el sufrimiento ajeno, cuando es necesario entonces mantener esa reserva. Y también otra cosa vinculada a Escorpio puede ser el tema de las herencias, es decir, que en el árbol genealógico hayan habido quizás dificultades por temas de herencias, y entonces el nativo de Escorpio tiene como cualidad la capacidad de comprender y de entender qué es lo que pasa con los bienes materiales de los otros, y entonces vincularse de otra forma. Escorpio es un signo que de alguna manera nos hace saber que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y hay que empezar de cero. Ese es uno de sus mayores atributos, producto, obviamente, de esas vivencias ancestrales. Luego pasamos al signo de Sagitario. ¿Qué nos trae Sagitario? Sagitario nos trae temas vinculados a la migración, nos trae también temáticas vinculadas a las creencias familiares, a la ley y al tema de estudios también. Entonces, cuando tenemos una persona que es del signo de Sagitario, sabemos que es como el portavoz de todos aquellos que emigraron. Y por tanto, entonces, como atributo va a tener la capacidad de adaptación. Se va a adaptar a diferentes circunstancias fácilmente. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí ese aprendizaje de esas experiencias que vivieron todos aquellos ancestros que tuvieron que insertarse en otras culturas, que tuvieron que aprender otros dogmas, otras leyes. Entonces, el nativo de Sagitario, bueno, tiene esa capacidad de adaptación, esa capacidad también de poder ver más allá de las cosas, más allá de lo aparente. Cuando nos toca emigrar y tenemos que aprender cosas de otra cultura, es como, obviamente, tener que aprender un lenguaje nuevo, ver más allá. Y eso también es un gran atributo correspondiente al signo de Sagitario. Luego tenemos el signo de Capricornio. Capricornio es un signo muy asociado al poder, a los logros, a las metas, al esfuerzo. Nos habla de ancestros que socialmente tuvieron que trabajar intensamente y
quizás también pudieron haber habido problemas de dinero o problemas para ubicarse socialmente, tener un lugar en la sociedad que les permitiera vivir. Entonces el nativo de Capricornio viene con la capacidad de poder llegar a las metas, de poder manejar su propio poder creativo, para poder captar cuáles son las mejores situaciones, para poder aprovecharlas en un sentido positivo. Después tenemos el signo de Acuario, que es un signo muy vinculado con las separaciones, con los desarraigos, con las exclusiones. Entonces, nos trae esas memorias de familias que se separaron, o también pudieron haber habido, por ejemplo, ancestros que hayan sido separados por asuntos políticos, el tema de los exilios. Entonces, ¿cuál es el atributo que tiene Acuario? Bueno, Acuario tiene como atributo la capacidad, entonces, de generar vínculos. Es un signo que rige la amistad, de generar vínculos con personas incluso que no son de su familia, y por eso a veces se los tilda como que son un poco más fríos, pero en realidad han desarrollado la capacidad de generar una familia donde sea, ¿no? Entonces es una familia extendida. La humanidad es una familia extensa para Acuario, producto de esas exclusiones, esos exilios, separaciones que se vivieron en el clan. Y finalmente tenemos a Piscis, considerado el más espiritual de todos los signos. Pero Piscis, lo que nos trae de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, son situaciones que ellos vivieron, que de alguna manera tuvieron que como que disimular, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las adicciones. También con temas vinculados al compromiso social, a vidas dedicadas al prójimo. Entonces el pisciano trae como atributos una gran intuición y también la capacidad de comprender a cualquier ser humano, una gran capacidad empática, esa habilidad para ponerse en el lugar de otro y de otros, también como colectivo. Eso entonces ha sido como un recorrido breve por lo que significan los atributos desde la astrogenealogía orientados al Sol. Pero como les dije, para descubrir cuáles son los atributos, los dones personales de cada uno, que hay muchos más para cada persona, eso requiere entonces un análisis más pormenorizado de lo que es la carta astrogenealógica. ¿Y qué vamos a encontrar entonces nosotros cuando hacemos un estudio astrogenealógico? Bueno, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Podemos leer en una carta natal las historias, las vivencias que fueron bien elaboradas por nuestros ancestros y también las vivencias no elaboradas. Siempre las vivencias no elaboradas son aquellas que van aquellas que generaron un sufrimiento que quedó atascado, que no se pudo como resolver, y entonces los descendientes van a ser portadores de las consecuencias de esas vivencias no elaboradas. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre porque los seres humanos estamos unidos a nuestro clan familiar, y cuando digo el clan familiar me refiero a todos los ancestros, a todos los individuos que conforman el árbol genealógico. Estamos unidos a través de lazos de amor. Y es el amor lo que, por ejemplo, el referente para constelaciones familiares, Bert Hellinger, hace la referencia al amor ciego. Recibo una influencia de determinados ancestros, porque no recibimos por la misma influencia todos por igual, y nos lo tomamos de manera inconsciente como un acto de amor que buscamos de alguna manera reivindicar.
y muchas veces en detrimento de nosotros mismos. Pero lo que queremos hacer con una lectura astrogenealógica es descubrir, por ejemplo, esas vivencias no elaboradas que pueden estar obstaculizando entonces el desarrollo de un individuo, encontrar las vivencias que sí fueron bien elaboradas, comprender las historias, y todo ese proceso ya de por sí es un acto sanador. El que un individuo conozca cuáles son esos atributos, cuáles fueron las vivencias que no fueron bien elaboradas, por los motivos que fueran. Conocer esas historias, entonces nos pone en otro lugar, en un lugar en el cual estamos más como observadores y por tanto empieza a generarse un mayor sentido de libertad personal. Porque ahí es donde podemos hacer algo, no en lo que pasó, sino en lo que recibimos de lo que pasó y empezar a actuar en el presente, como les dije al principio, para poder generarnos un futuro que sea provechoso. Aquí tengo un ejemplo, una carta natal. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a señalar algo que no quiere decir que todas las cartas vayan a tener, por ejemplo, planetas en esta zona, acá donde dice 1, ¿no? En esta zona del horóscopo. Pero algo que de plano ya sabemos los astrogenealogistas es que aquellas personas que tengan planetas sobre el ascendente, lo que yo marqué ahí es el ascendente de una carta, ahí sabemos que tenemos una influencia directa, de ancestros de los cuales recibimos una influencia directa. Esta es la carta del Dalai Lama. Y la influencia directa que tiene el Dalai Lama ahí es sobre algún abuelo o bisabuelo que como atributo le dio la capacidad de ser maestro, de ser maestro, de enseñar a otros, de guiar a otros. Entonces, no es porque sí, entonces que el Dalai Lama haya sido elegido como tal. De hecho, en la astrología hindú, los tibetanos lo saben muy bien, que cuando hacen un horóscopo, si bien manejan una astrología que es diferente al enfoque occidental, tropical, igualmente ellos se guían por esa astrología y saben muchas veces cuándo una persona es elegida para un determinado fin. De alguna manera la astrología que conocemos también nos permite saber, cuáles son entonces esos atributos, esas indicaciones o esas orientaciones que pueden llevar al individuo por un camino en la vida que esté orientado hacia su propia autorrealización. El Dalai Lama tiene también varios planetas en el signo de Acuario, el signo que yo les dije que estaba vinculado con el poder generar una familia más extensa, ¿verdad? Si bien él tuvo que emigrar del Tíbet, pero ha recorrido el mundo llevando su mensaje a toda la humanidad, con ese sentido acuariano, ¿verdad? Bueno, se podría ahondar bastante más, pero no es la idea en este webinar, y mismo por el tiempo que disponemos, pero sí por lo menos darles un breve pantallazo de cómo se trabaja con una carta astrogenealógica. Y entonces voy a compartir con ustedes cuál es el plan, el trabajo de ruta que hacemos en nuestra formación de astrogenealogía, que consta de 6 pasos. El primer paso implica estudiar los orígenes de la astrogenealogía, de dónde surge, cuáles son las corrientes de pensamiento que la nutren, conocer los principios sistémicos que se refieren diríamos, aspectos de la psicología sistémica,
y los aspectos a tomar en cuenta para comprender los vínculos familiares. Porque no es solamente saber un planeta que esté en determinado lugar, sino que nos va a estar hablando ese planeta de alguna forma, de manera simbólica, de algo que sucedió. Entonces tenemos que comprender desde un punto de vista psicológico también qué ocurre con los vínculos familiares para poder tener una interpretación que sea bastante fiel, diríamos. El segundo paso que tenemos en nuestra formación es entonces el de poder acceder a comprender la simbología astrológica, porque hay que aprender a leer una carta. También la aplicación práctica en el propio árbol, si es que el alumno lo desea, y descubrir las huellas de los ancestros que más nos han influenciado. Si tenemos más influencia de abuelos, de abuelas, si son mujeres, si han sido por el tema de hermanos, si ha sido por el tema de parejas, si fueron por el tema diríamos, el aspecto profesional de nuestros ancestros, etc. En el tercer paso, ahí vamos a abordar las características de tu familia ancestral, descubrir los asuntos que dejaron marcas y transformar lo pendiente en recursos para sanación de tu alma. Porque de hecho, esto es lo que buscamos, no solamente conocer qué pasó, sino, bueno, saber qué hago con eso, ¿verdad? Para tratar de vivir de la mejor forma posible. En el cuarto paso, vamos a indagar sobre qué pasó previo a tu concepción, qué fue lo que te programó, lo que se conoce, por ejemplo, en la parte de psicogenealogía como el proyecto sentido, y cuáles son las programaciones fundamentales. Y también vamos a abordar los principios de la biodecodificación astrológica. En el quinto paso vamos a abordar lo que es la sombra familiar, toda esa parte que no conocemos, la temática de los secretos y así también como los permisos, es decir, qué fue lo que a mí se me permitió, porque no a todos los miembros de una familia se los habilita de la misma forma, porque a pesar de que las familias pueden decir, bueno, criamos a todos los hijos iguales, eso no es así. No es así, primero porque los hijos nacen en distintos momentos de la pareja, por ejemplo, y nacen en distintos momentos del tiempo. Entonces, a pesar de que el deseo de los padres pueda ser no establecer diferencias entre los hijos, en realidad hay mandatos que se les transmiten a los hijos, entonces, en donde a algunos se los habilita más para algo y a otros no, y se los habilita para otra cosa. Entonces, en el quinto paso abordamos los permisos. Y en el sexto y último paso abordamos el tema de las repeticiones, es decir, todo aquello que se repite en un sistema familiar. Por ejemplo, lo que se puede conocer a veces como con el nombre de los efectos aniversarios, o hay profesiones que se repiten, hay determinado tipo de parejas que se repiten, o se tienen el mismo número de hijos a través de varias generaciones, o hijos de los mismos géneros, por ejemplo, o mayoría de mujeres o mayoría de varones, etc. Y lo que llamamos los activadores ancestrales en el tiempo, porque lo que el creador de astrogenealogía, Daniel Dancourt, que fue mi maestro con quien yo hice toda la formación, él había hecho una investigación comprobando con gran sorpresa cómo, a pesar de que en muchos casos que pudieran haber ancestros que no estuvieran vivos, si seguía aplicando las técnicas de predicción en las cartas natales de sus ancestros, se podía encontrar cómo seguían influenciando a través del tiempo a los descendientes. Entonces, eso es lo que forma parte del sexto paso.
Igualmente, para la formación, para el estudio, hay personas, por ejemplo, que no tienen datos de ancestros. Y eso no importa porque todo se puede ver en la carta natal. Entonces, en esta parte de los activadores ancestrales en el tiempo, aquellos quienes tengan datos de sus familiares, que con la fecha de nacimiento es suficiente, se puede indagar. Y si no tienen datos de sus familiares, igual se puede también de alguna manera, extendernos en el tiempo o analizar hechos del nativo e identificar si esos hechos están relacionados con vivencias anteriores del árbol genealógico. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con el webinar de hoy. Descubre los dones heredados de tus ancestros. Ahí debajo tienen ustedes la dirección web de lo que es la página de nuestra formación, en donde pueden encontrar el programa detallado, pueden encontrar también los costos de la formación. Y finalmente les quiero compartir un beneficio por haber participado del webinar. Si les interesa la temática y desean formarse en astrogenealogía, por participar en el webinar tienen acceso a un 10% de descuento en cualquiera de las opciones de pago hasta todo el día de mañana, porque el día 21 de octubre estamos dando comienzo a el nuevo curso de astrogenealogía. Descubre las huellas de tus ancestros a través de tu carta natal.